Pues nada, buenos días chicos, chicas. Hoy me toca hablar un poco de misticismo, ¿vale? Pero antes quiero primero, estoy en Peral de Becerro y me gustaría agradecer porque me he encontrado personas siempre muy majas y cuando voy a los sitios me gusta a veces conversar con las personas que justamente tienen gratitud conmigo, ¿no? Y cuando toco en los bares y restaurantes, muchos justamente me invitan a algo, me ofrecen, me dan algún tipo de propina, ¿vale? Ayer conocí a dos personas maravillosas que se llaman Olga y Juanma y tienen un negocio, una heladería, pero también hay un bar, un restaurante al lado que también está muy bien y quiero agradecer a los camareros, Jaleño creo que se llama o algo así, y al y al restaurante de la Verbenilla, porque justamente he sido bienvenido allí y no me han dejado ningún problema. Y también quiero agradecer también a la policía local y a la Guardia Civil. Antes de entrar en el pueblo ya les dije que estaría aquí una semana y me dijeron, dime dónde estás, ¿vale? Que no te pase nada. Y justamente he tenido la visita de guardias civiles y policías porque yo cuando me meto por las mañanas, ¿vale? Justamente saco toda la energía. Y entonces, ¿qué pasa? Que como un perro que mueve la cabeza, pues yo automáticamente empiezo a mover la cabeza como un loco porque estoy sacando todos los virus, energías, espíritus que justamente por la noche se aprovechan y justamente someten al ser, ¿no? Al ser humano. Entonces, en la vivencia personal, ¿vale? Todas estas entidades, ¿vale? Justamente tengo que hacer un acto de meditación consciente y cuando entro en fase de conexión directa con el ser, ¿vale? Y entro en vacuidad, automáticamente empieza todo a, a transmutar, ¿vale? Entonces quiero dar algunas de las cosas que corresponden a mi vivencia personal, ¿no? Este es mi libro, ¿vale? Se llama Del callar al hablar al silencio, ¿vale? Se llama Cuando la negación se produce, el opuesto aparece, ¿vale? Y corresponde justamente a que cuando tú tiras totalmente de un eje y no vas al equilibrio de forma natural, sino que, por ejemplo, del frío pasas al calor, no, del frío pasas a más frío, justamente se da la polarización inversa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? En la negación de las facultades de uno, cuando uno es negado, justamente él se realiza. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque justamente es causa, perdonad por decir muchas veces justamente, es causa de algo que defiende. Y como se le es negado, tiende tanto al límite, ¿vale? Que al final se realiza, y esos son casos como, por ejemplo, Noether, Einstein, Nagarjuna y millones de personas que justamente como Santana o otro músico que era eh, no me acuerdo del nombre Robin Johnson, ¿vale? Robert Johnson, cuando justamente decían que era un negado y se convirtió justamente en iconoclasta y una referencia del blues, ¿vale? Por lo tanto, todas aquellas personas que tienen una causa muy firme, ¿vale? Y la sociedad les niega, justamente transmutan su energía. No, no siempre, ¿vale? Pero en muchos casos, ¿vale? En muchos casos nos ha dejado evidencia tanto la vida como la ciencia o todas las artes y las ciencias, ¿no? Entonces, quiero hablar de algunos temas, ¿vale? Cuando hay cuando hay proceso de Kundalini, ¿vale? Los procesos de Kundalini se dan justamente por el pensamiento, ¿vale? De realización, de inocencia, de cualquier tipo de tratado filosófico que justamente lleve a un tipo de realización. Entonces, yo me he enfrentado a varios tipos de tratados, ¿vale? Los he puesto en práctica y se han dado procesos de Kundalini y justamente en mis propios tratados vuelven a ejecutarse esas instancias ya no con un tratado diferente, sino con un tratado personal, ¿no? Lo curioso de todo es que los procesos de Kundalini tocan todos los órganos sensoriales, por lo cual es muy normal que desestabilicéis en emociones que no sabéis por qué vienen. ¿Por qué? Porque se está tocando a todo momento y a cada instante todos los puntos, todos los nadis y todos los puntos de interconexión del ser. Entonces, ya os digo que cuando yo pongo los campos de conexión fuera, opera algo muy potente conmigo, ¿vale?
Entonces, ¿qué hace? Justamente a día de hoy tengo procesos muy dolorosos porque me están sacando de encima todas las marcas negras que han quedado. ¿Por qué? Justamente por meter tóxicos en el cuerpo de cuando fui condicionado, porque por una sociedad, en el beber, en el fumar y en todo tipo de adictivos que seguramente en el paso del tiempo han hecho defectuoso que el cuerpo humano, ¿vale? Entonces yo pude ver justamente en mis vivencias, y ya he contado en muchos vídeos anteriores, algún tipo de vivencia muy extrasensorial, que la gente es muy neta y evidentemente lo va a negar, pero yo me llevo la vivencia, ¿vale? Entonces en la última fase del año pasado fue cuando después de 3 meses que apenas me podía mover, pude ver el cuerpo, las marcas negras, y justamente el no tener alimento, como la energía de la tierra subía hacia arriba cuando me ponía de pie y arrancaba esos puntos negros, ¿vale? De una forma muy bestia, ¿vale? Pero no pude sostenerlo porque era totalmente... eh, eh, ¿cómo es la palabra? Diría pudente, maloliente. Dejaba justamente como un olor a quemado, maloliente, fatal, asqueroso, y no pude sostenerlo porque muchas veces caía totalmente en inconsciencia. Dije, no puedo seguir aquí. ¿Por qué? Porque aunque me muera, si me muero, no he podido sostenerlo. Entonces sufría tanto, tanto, que tuve que abandonar, empezar a volver a ingerir, y entonces el proceso de volver a ingerir fue verdaderamente doloroso, y pude entender por qué un bebé verdaderamente llora, ¿no? Porque en el momento que vuelves a abrir los intestinos, eso es brutal. A día de hoy, después de cagarme en todo, os lo tengo que decir, cagarme en todo lo que hay en los planos extrasensoriales, porque como no tenemos justamente la visión interior, tenemos que estar justamente en dependencia de algo. Justamente cuando empecé a argumentar mi no aceptación justamente en lo que yo era como forma, y en la cual se me estaba negando y no podía ser porque correspondía a una entidad en el espacio-tiempo, por lo cual yo evidentemente no era ni efecto de culpabilidad por condicionamiento, ni por algún acto volitivo que hubiera hecho sin saber. Entonces siempre defiendo que no por más saber justamente una persona es mejor, ¿vale? Ni es partidario de la verdad, sino que la verdad no es determinista. No por mayor conocimiento intelectual o por coeficiente intelectual una persona es determinista, la verdad es determinista y va a jugar a favor de ella, ¿vale? Sino que creo que es un factor de que tú ya verdaderamente deseas por ti mismo, ¿vale? Lo que llamáis ego. Yo hablo muy poco del ego, pero hablo mucho de la verdad y del yo. Me gusta más el término yo, ¿vale? A nivel de ego me suena mal la palabra, pero a nivel de yo me relaciono más con esa palabra, ¿vale? Catalogarme como me dé la gana, ¿vale? Porque ya me han llamado de todo, hippie, y de todo tipo de idioteces. ¿Por qué? Por no comprensión. ¿Y por qué qué? Porque hay una imagen. La gente suele captar una imagen de la persona que habla, y luego se cree que por la historia personal esa persona o es un loco, o es un hippie, o es una persona que evidentemente pues no lleva causa de razón de ser ni argumentación válida, y entonces cierran la mente justamente a la vivencia en otros planos, en otros tipos de experiencia que corresponden evidentemente a otro tipo sutil, ¿vale? De vivencia, ¿vale? No es que sea tampoco la verdad, pero lleva otro plano de existencia, y yo como actor y como esa conjunción, actor quiere decir justamente un yo que interactúa en un mundo, ¿vale? En el cual se refleja, evidentemente tengo que hacer el papel que me corresponde, entonces me hago causa de mi función. Y eso, por muchos que digan es que eso es el ego, no, justamente puedes revertirlo. ¿Por qué? Porque transmutas y haces algo de utilidad. Por lo tanto, el ego, ¿vale? Se disuelve en qué, en justamente en la resolución de algo que es transformador y que reactualiza la vivencia del espíritu, que es la vida, ¿vale? Entonces, cuando se dan procesos de Kundalini, se tocan todos los puntos, ¿vale? Entonces, tendréis en el cuerpo millones de marcas, ¿vale? De color, los puntos negros es como justamente un láser, ¿vale? A mí se me pone como una especie de láser, y entonces encontraréis por qué salen estigmas y todo tipo de este tipo de cosas. Ese láser comienza a
os lo digo, no es nada de broma, ¿eh? Es algo real. Tenemos que empezar ya en el siglo XXI tenemos que empezar a abrir la mente a estas cosas, ¿vale? Y el que no, evidentemente está en su libre derecho a no creerlo. Eh, empieza justamente como un láser a trabajar sobre esos puntos negros, esas pigmentaciones, y empieza justamente a a transmutar el cuerpo físico, ¿vale? Me acuerdo de algún maestro que me dijo, intentar realizaros, ¿vale? Y no todo el mundo va a tener, a ver hasta dónde le aguanta el cuerpo, ¿vale? No lo hagáis muy tarde, porque justamente el cuerpo envejece y justamente cuanto antes empecéis, ¿vale? Mayor será el proceso de purificación. Yo he intentado establecerme en el vacío. ¿Por qué? Porque en el vacío los cuerpos son ecuánimes. Por lo tanto, la masa ya no importa, las condiciones y cualidades de los objetos ya no importa. ¿Por qué? Porque la luz se desplaza, ¿vale? Independientemente de las cualidades del objeto, ¿vale? Entonces, después de mucho tiempo dije, tiene que haber una solución, tiene que haber una solución. Fue cuando empecé justamente a trabajar con Nagarjuna y a trabajar los tratados de Nagarjuna que me establecí en el vacío. Y justamente en el vacío esas cualidades tienen que no ser condicionantes para la realización de un ser, ¿vale? Eh, Eso por un lado. En el proceso de la Kundalini, ¿vale? Se tocan todos los puntos, ya lo he dicho. No solo eso, el ser cuando trabaja conmigo es muy curioso, trabaja en tres ejes, como igual que el planeta Tierra, ¿vale? El eje, el polo positivo, el polo norte, el polo sur y el eje del centro de la Tierra, ¿no? Pues una galaxia trabaja con esos tres ejes, ¿vale? Trabaja la glándula pineal, el chakra base y el corazón. Y todos los nadis, o sea, lo que creéis que es un cuerpo realmente no es un cuerpo, porque cuando se inyectan los espíritus pasan por todo y se introducen dentro de los nadis y los tenéis en los cerebros, en los órganos y tal. Entonces los órganos están conectados a los dientes. En los dientes expulsaréis todo tipo de impureza, ¿vale? En lo cual los virus y los espíritus se enganchan de ahí como locos porque es el alimento que ellos tienen, ¿vale? De justamente aquí de la parte derecha y la enganche totalmente del cerebro hemisferio derecho, no sé aún por qué, pero creo que es la parte derecha la que genera mayor tipo de riego sanguíneo y no deja pasar el riego sanguíneo al corazón, ¿vale? Entonces son muy hábiles en cortar la circulación de un ser humano. Eso es por otra parte. Entonces, cuando se da el proceso de Kundalini, se tocan tantos puntos que llega un momento que justamente del lado izquierdo, un poco más arriba, no sé si es donde está, eh, no me acuerdo cómo se llama esto, el apéndice, ¿vale? Empieza a surgir como una especie de energía que ha sido recaptada por todos los puntos del cuerpo energético y justamente se desplaza, ¿vale? Al chakra base. Entonces, veréis que si hay movimiento de mucha energía en los testículos en el hombre, claro, en la mujer no soy mujer, pero tengo que hablar como hombre. Como empecéis a notar mucha energía densa en los testículos y vuestro pene se empieza a poner erecto de forma que no hay ningún tipo de pensamiento sobre ninguna mujer o sin ningún tipo de movimiento sexual, dice, uy, o aquí hay algo que empieza a funcionar sin que yo sepa, ¿no? Entonces el pene, ya lo he hecho muchas veces, y la nariz son representaciones de vuestro canal central, ¿vale? Y corresponden justamente a donde están todas las encarnaciones, que son tres canales, ¿vale? ¿Qué pasa? Que empieza a moverse gran cantidad en los testículos. Eso sube al chakra base y del chakra base empieza a subir un proceso muy potente, muy energético y dices, madre mía, ¿esto qué es? Y es como una montaña rusa, ¿vale? Ya lo expliqué en un vídeo anterior, ¿vale? Yo cuando hice un curso de milagros empecé a escuchar campanas y todo tipo de cosas, de cosas que me llevaban justamente a una vertiente crística. Por lo tanto, el camino que escojáis a la hora de la realización es como si fuera un videojuego y estuviera marcado el tipo de realización, ¿vale? Y dices, ¿este qué quiere? ¿Este tipo de costumbre? Pues para eso tengo justamente la realización de este tipo, que es como todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Pues justamente es como algo así. ¿Por qué? Porque yo constantemente estoy comparando muchos sistemas, ¿no? Comparo con qué, con terminología que es primero los sentidos sensoriales, luego los campos de conexión, luego el observador y lo observado, luego conceptos como alfa, omega y paz, ¿vale? Conceptos como justamente la disponibilidad del ego, del yo, ¿vale? La disponibilidad del actor, ¿vale? La acción, la disponibilidad del tiempo y la relación del tiempo, el fin, la causa y el efecto, y entre esas muchas, ¿vale?
también había trabajado en muchos sistemas crísticos, ¿vale? Por lo tanto, en cada vivencia he tenido una interrelación totalmente diferente y yo decía, ¿cómo puede ser que me cambie totalmente la vivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás sometiendo justamente a un montón de experiencias al otro lado que a día de hoy voy justamente diseccionando y haciendo un tipo de meditación propia mía. ¿Por qué? Porque llega un momento que yo ya no puedo digerir, evidentemente, todo tipo de enseñanzas que he hecho para otros maestros y propias que he ejecutado a nivel de estudio personal. Entonces ahora estoy justamente recogiendo, ¿vale? Y dando a conocer todo el tipo de vivencia que me ha pasado estos últimos 14 años, ¿no? A día de hoy, ayer vi un vídeo muy bonito que se trataba sobre el fotón, ¿vale? El fotón, ¿vale? Está vacío por dentro, ¿vale? Y justamente no lleva un núcleo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que no se queda quieto, ¿vale? Y siempre está en constante movimiento, ¿no? Entonces yo en el sistema de diseño humano soy realmente el reflector, el 1% de la población solo lo es. Yo me hice el diseño y correspondía justamente a esa conjunción exacta de Sol-Neptuno, por lo cual soy muy sensitivo, muy psíquico y a la mínima en 2 o 3 minutos hablando con una persona ya capto cómo es justamente en esencia, cómo es justamente en composición energética. Y cuando fui astrólogo durante 5 o 6 años, para mí era muy hábil, evidentemente antes de que viniera la persona ya sabía con quién me iba a enfrentar, ¿vale? Porque justamente tenía una habilidad innata al leer la carta astral de la persona, saber bien. Algunos me decían, ¿cómo sabías que era profesora, no? Justamente veía mucha composición en la casa 3, ¿vale? O un componente de Sagitario muy pronunciado, ¿no? Entonces, todo eso fue justamente desarrollando los campos de cognición, desarrollando muchísimos años la atención plena y la observación del medio ambiente es más que nada, más que el conocimiento y la ciencia. Observé durante muchísimo tiempo y estudié muchos tratados antiguos de que tanto del Zen como del cristianismo, de todo tipo, del budismo tibetano, hay tantos, tío, taoísmo. Y justamente me tuve que someter. Ahora justamente mis canales se están normalizando, se están justamente estabilizando. ¿Por qué? Porque hay una entidad que está operando y está justamente reactualizando, ¿vale? Y regenerando todos esos factores, ¿vale? Hay muchísimos seres que interactúan conmigo. Cuando medito muchas veces suelo ver todo tipo de puntos luminosos que se van moviendo en todo un espacio de vivencia personal, ¿vale? Entonces veo puntos luminosos que se van moviendo en un espacio, ¿no? Es muy curioso cuando os muráis, si os morís conscientemente, mi madre, yo pude percibir cómo mi madre se moría y hacía el proceso muy hábilmente murió tranquila, ¿vale? Pero vi el proceso de descomposición de los elementos físicos, los 4 elementos, los 4 componentes, fuego, tierra, agua y aire, que componen el cuerpo humano, y vi cómo poco a poco ella iba sosteniendo como podía la descomposición de esos elementos, ¿vale? Mi padre, por el contrario, murió al no tener una conciencia desarrollada, no como mi madre, que evidentemente había trabajado mucho la atención de forma que no lo sabía, pero era una persona muy tranquila. Pero mi padre murió de una forma que fue más rápida y por lo tanto la conciencia no se pudo desarrollar en él, pero mi madre sí, porque sabía que lo había hecho justamente en cómo murió, y como vi cómo se moría, sabía que justamente aunque ella no lo comprendiera, se estaba dando un proceso de alta conciencia en la descomposición de sus elementos físicos, ¿no? Entonces era eso, os quería comentar justamente el proceso de Kundalini, ¿vale? Se mueve todo, es normal que tengáis emociones de todo tipo, ¿vale? Cosas extrasensoriales, todo tipo de vivencias, imágenes, cosas que captas del ambiente, ¿vale? Imágenes del ambiente, composiciones mentales, pensamientos que evidentemente no corresponden a vosotros, pero están justamente en interacción con vuestro campo sutil porque habéis interconectado con cierto tipo de energía o ciertos maestros, ¿vale? Todo tipo de vivencias y cosas que arroja el ser, ¿vale?
en la evolución natural del ser humano. Eso por un lado. Por el otro lado os quiero hablar ahora de un momento de los mudras, ¿vale? Los mudras son ciertos, ¿vale? Pero no es condición hinduista, ni budista, ni cristiana, es condición universal, ¿vale? Entonces yo he hecho muchos mudras, desde este tipo de mudra a este tipo de mudra, poniéndome la mano en el corazón, ¿vale? Haciendo así, haciendo un tipo de ofrenda, haciendo un montón de movimientos con las manos tal y como hacen los budistas, pero mucho más a lo mejor complejo. Y otro tipo que he visto que sí que es cierto, hay un tipo que empecé a somatizarlo el año pasado y he vuelto a generarlo, pero que con un cuerpo mucho más estable que el del año pasado, pero como ya tenía vivencia, porque mis lungs, mis vientos estaban no aquí arriba, sino allá arriba, ¿vale? ¿Por qué? Porque había hecho muchas sadhanas y prácticas de luz tibetanas, justamente mis vientos, y como tengo una composición muy mutable, muy neptuniana, muy mutable, a la mínima que hacía un mantra, hacían los vientos ¡bum! Para arriba directo. Entonces, ¿qué hacían? Enganches directos, ¿no? Entonces, mudras, unas que hacen que justamente vosotros energeticéis, porque sois campos energéticos, cosas que tenéis que hacer, lo que dijo Buda, en intentar no dormir en camas elevadas, porque cuando perdéis la conexión con la tierra, perdéis justamente la facultad y tendéis a que otros seres, cuando empecéis a abrir los canales sensoriales, se aprovechen de eso para poder justamente alterar vuestra composición, ¿vale? Yo ahora mismo no lo puedo hacer, pero siempre que puedo, los pies en el suelo, ¿vale? Lo dijo Gautama, no dijo los por qué, yo os lo digo porque soy sensitivo, ¿vale? No dormir en camas elevadas, por favor, ¿vale? Si veis, todos los maestros zen y todos los maestros tibetanos duermen en el suelo, en esterillas, ¿vale? Pues no os lo hagáis por domesticación del ser, ¿vale? Sino ser coherentes con esto que os digo, por favor, ¿no? ¿Vale? No estoy loco y llevo vivencia personal de todo esto. Y la pérdida de los campos energéticos me tiene que servir para dar justamente información más detallada de lo que algunos maestros dieron en su día, y no hay causas, ¿vale? De lo por qué realmente lo dijeron. Se quedaron simplemente sin argumentar, se quedaron con una explicación muy limitada, pero no dijeron las causas por las cuales justamente se producía eso. Estamos en una época en la que Plutón está entrando en Acuario, por lo cual, ¿vale? La sociedad está sacando a la luz muchísimas cosas, teorías que evidentemente los medios por aquel entonces no es que fueran no ciertos, sino que no había la comprensión. Por lo tanto, Einstein no se equivocó, pero utilizó los medios que tenía por aquel entonces, ¿vale? Y hoy en día tenemos más medios, por lo cual somos más sabios. Y al tener mayor sabiduría, justamente llevamos a mayor comprensión de por qué algunos maestros dieron algún tipo de enseñanza, ¿vale? Eso es por un lado. Eh, los mudras son así, ¿vale? Los que yo hacía, ¿vale? A ver si lo pongo aquí. Este tipo de mudra, ¿vale? Aquí, cuando hacéis un chinsa, que le llaman justamente los budistas tibetanos, es porque a este dedo justamente es el primero donde van a entrar la gran cantidad de virus y espíritus, ¿vale? Entonces, cuando ellos hacen así, bloquean este canal, y si veis, muchos maestros llevan, ellos le dicen que llevan anillos de 5 metales. Yo me lo puse y eso no hacía nada, ¿vale? A mí me entraban por todos lados, ¿vale? Y justamente dije, a tomar por culo con el oro, a tomar con... No me sirvió. Probé durante muchos años millones de cosas, millones de fármacos, diferentes millones de productos naturales hinduistas, ¿vale? Pero no me sirvieron, me gasté muchísimo dinero en todo esto y no me sirvió, y justamente fue cuando me cagué en todo, cuando empecé a reivindicar y no callarme, en decir que no había una consideración justa para todo esto, es cuando empecé a recuperar todos mis sistemas, ¿no? Entonces, los mudras, ¿vale? Son así, ¿vale? Entonces, cuando hacéis este tipo de movimiento continuo, ¿vale? Automáticamente hay como una especie de interconexión que yo pude observar en la no tener, en tener todos mis vientos elevados y no tener canales de protección. Pude ver cómo interactuaba. Entonces automáticamente el cuerpo de la tierra empieza a subir la energía, ¿vale? Y tú no hace falta apenas que comas mucho, con muy poco que comas, eso restablece tus canales si lo haces durante cierto tiempo. Entonces creo que había un sabio, no me acuerdo qué era, de Advaita Vedanta, que lo encontréis meditando así,
justamente este mudra últimamente lo estoy haciendo mucho, ¿vale? Entonces me quedo así, como él lo hacía, no me acuerdo cómo se llamaba, ya se me pierden los nombres porque dejé hace cuestión de 1 año y medio ya dejé de coger enseñanzas antiguas, ¿no? Pero uh, lo veis como hay una representación suya, ¿vale? En la India que está así, ¿vale? Pues es cierto, ¿vale? Es cierto. Y no es una enseñanza hinduista, es una enseñanza universal, ¿vale? Pero los Vedas tenían comprensión mucho antes de lo que era el universo, ¿vale? Y no por eso los occidentales tenemos que ser menos, sino que justamente ya llevamos la misma sabiduría que ellos, ¿vale? Y no tiene que haber diferenciación a la hora de obtener una verdad por tiempo, espacio y lugar, ¿vale? Por lo cual un occidental está igual de capacitado que un hinduista o un budista para obtener realización, ¿vale? Eso era uno, eso era lo de los mudras. Lo otro es lo de los dientes, ¿vale? Los dientes, vigilarlo mucho, intentar buscar sobre todo pastas dentales que no lleven flúor, ¿vale? Que justamente interactúa con el chakra de la glándula pineal, entonces el blue calcifica y bloquea todo este tipo de comportamientos. Entonces si tenéis que entrar en conexión con el ser, ¿vale? Sí, no puede operar de ese tipo, es una limitación, no quiero decir que no se dé, porque justamente yo pienso, ¿vale? Por lo que he visto de algunos santos, que siempre hay una forma de restablecer la mente de una persona. ¿Qué quiere decir? Que sé perfectamente que si no opera primero en un estado físico, ¿vale? Al final va a restituir el ser en el estado de una mente original. ¿Qué quiere decir eso? Pensar en los sistemas virtuales, ¿vale? Yo como he sido informático entiendo perfectamente la virtualización, los sistemas VMware, cuando tú un sistema, justamente un sistema operativo está muy degradado y tienes una máquina virtual y justamente has hecho una copia antes de ponerla en funcionamiento, has hecho una instantánea, lo que haces es justamente coger esa instantánea de un origen, ¿vale? Y guardarla. Eso es lo que sería el ADN primario, que lo tenemos todos dentro de nosotros. Entonces el ser, ¿vale? Por sí mismo tiene que tener la capacidad, ¿vale? La capacidad de que el constructor de decir no voy a hacer sufrir más a este ser y justamente voy a restituir el ADN porque justamente aquí ya no voy a pasar, ¿no? ¿Cuándo lo va a hacer? Pues no lo sé, no lo sé. ¿Vale? Va a depender evidentemente de él, ¿vale? Es lo que se decía que la compasión budista y justamente la gracia divina en el sistema cristiano, ¿no? Que es justamente cuando todos los sistemas han fallado físicos y mentales, restituyes de fábrica lo que es el ser humano. Somos un producto, os lo tengo que decir. Yo cada día que paso digo, realmente somos robots, somos títeres. ¿Por qué? Porque cada vez me doy más cuenta que cuando quito el pensamiento y me quedo totalmente varios minutos en vacuidad, ¿vale? Digo, ¿qué soy realmente? ¿Qué soy realmente? Porque todo mi condicionamiento, mi construcción, no lo muevo yo, hay algo que lo está moviendo de por sí. Entonces, hasta la sonrisa, cuando veis justamente cuando se ilumina Yogananda, se ilumina Sergio Kesvar, se iluminan los santos, todos acaban con una sonrisa. Es como un muñeco, un títere que tú va al ser y dice, pues ahora justamente sonríe y nos vamos, ¿vale? Pues entonces muchas veces pienso, somos realmente como un muñeco, somos como a veces me viene la imagen, ¿sabes? Como tengo todos los enganches por todos lados, me viene la imagen como un vudú, ¿vale? Que tiene todo lleno de, 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 de de alfileres, ¿no? Es como digo, es que me han hecho magia negra, tío, me han hecho magia negra. Digo, por esto no lo paso. Yo digo, a tomar por culo al brujo ese. Si me entero que esto ha sido de un brujo, tío, lo mato, tío. Y, y justamente me siento así en que en cuando me eliminan todo las marcas y yo siento el gran alivio cuando hace todo, ¡fum!, sale hacia afuera, me quedo totalmente tranquilo. Y entonces veo mi cuerpo y digo, ¡bah!, mira lo que ha pasado, y se queda todo rojo de las marcas de lo que me han sacado, ¿no? Entonces, no sé evidentemente quién hay detrás de todo esto, quién ha montado todo esto, y si justamente ha sido causa de magia negra o no, ¿vale? Me da absolutamente igual, ¿vale? Me lo paso por el forro de los pantalones, ¿vale? Y sigo mi camino y evidentemente hasta donde pueda llegar, ¿vale? Y ya finalmente, después de toda esta charla, os voy a dar justamente lo que he trabajado hoy, que es la nada, ¿vale? He trabajado sobre la nada, porque entonces he comprendido justamente cuando tú no entras en fase de meditación, puedes hablar de conceptos y percepciones
mentales, pero cuando entras en meditación eso se intensifica y se profundiza de una forma muy bestia. Entonces, ¿qué pasa aquí? El núcleo está formado por partículas subatómicas, una tienen polo positivo y el otro negativo. ¿Qué quiere decir? Que justamente aquellas personas que han sido durante mucho tiempo polos negativos, ¿vale? Llegarán de por sí a un nivel tan elevado de sufrimiento y de negatividad que transformarán y tenderán al lado positivo. Y eso son, ya lo he dicho muchas veces, por ejemplo, Byron Kates, ¿vale? Maestra de Advaita Vedanta, Edgar Toller y otros sabios que justamente se realizaron, o Mingyur Rinpoche, que muchos se realizaron justamente por llegar a la muerte y al extremo, ¿no? Cuando llegas a un lado se da automáticamente la polarización de todo lo negativo, pues se transforma en positivo, y justamente el equilibrio donde está en el cero. El cero es justamente la nada. ¿Qué quiere decir? Que la suma de positivos y negativos tiene que dar siempre cero, ¿vale? Entonces os doy algunos puntos, no son muchos, ¿vale? Para acabar, os lo leo, ¿vale? Punto número 1. Aquel que lo tiene todo tendrá nada. Aquel que nada tiene lo tendrá todo. Los factores positivos tendrán a los negativos y los negativos a los positivos, por lo cual llegará a cero. ¿Qué quiere decir esto? Justamente, por ejemplo, el que es rico puede llegar a un momento en que llegue al polo opuesto y se tenga que vivenciar la pobreza, y el pobre a lo mejor puede llegar a ser rico. ¿Por qué? Porque al no tener nada, justamente, y al ser causa de nada, lo puede llegar a tener todo, y el que lo ha tenido todo puede llegar a ser también causa de nada al ser justamente pobre, ¿vale? Por los dos tantos, una condición no es mejor que la otra, me gusta y no me gusta, se pueden llegar a la neutralidad cuando las fases positivas y negativas llegan a un estado de neutralidad, ¿vale? Punto número 2. Si el cero es el equilibrio, entonces 1 menos 1 es igual a 0. Queda claro, ¿vale? Cuestión matemática. La vida ya os dije que es muy sencilla. Entonces la tríada la utilizó muy fácilmente Nagarjuna, el tetratrema, el I, el Ni y el O, ¿vale? Y las puertas lógicas de un ordenador funcionan también así, Shan, Or y Shor, ¿vale? Entonces todo, los quarks también funcionan en base a una tríada. Eso es lo que permite el sistema básico de una estrella, que es lo que somos nosotros, ¿vale? Punto número 3. Así todos los me gustas se convertirán en no me gustas, y al revés. Punto 4. Todos los que han sido negados serán convertidos en positivos, ¿vale? Y todos los positivos serán convertidos en negados, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta. Si no llegáis a un punto de equilibrio con el opuesto, justamente tenderéis a hacerlo porque por inercia en vuestra propia energía, ¿vale? En las cartas natales se ve cuando una persona no tiene agua, justamente es muy emocional, porque tiende a proyectar sobre el reflejo de sí mismo lo que no tiene en la carta natal, ¿vale? El punto número 5. Todos los positivos se convierten en negativos, ya lo he dicho. Todo es sobre lo mismo, ¿vale? Voy muy rápido, porque todo tiende al equilibrio de forma natural o al límite. Cambio. Punto 7. Así todos los que han dado recibirán, y todos los que reciben darán. ¿Qué quiere decir? Si tú has sido una persona que has dado mucho en la vida, llegará un momento en que recibas gran cantidad de cosas, ¿vale? Si además eso que recibes lo vuelves a dar, es un círculo vicioso. Entonces el rico, que simplemente se dedica no a acumular, sino a siempre dar y generar, eso es una fuente de transformación brutal, porque reinvierte y dice, no, recibo, pues lo vuelvo a dar, recibo, vuelvo a dar. Entonces sí que es cierto, y yo he recibido, y está en mi libro, ¿vale? Está en mi libro, que es dar, ¿vale? El tema de dar. Cuanto más deis, más vas a recibir. Lo podéis hacer, o podéis decir, paso de todo esto y paso de lo relativo, y justamente me voy a la vacuidad y paso de todo. Las dos opciones son válidas, ¿vale? Y os digo, y os doy recursos de todo tipo, ¿vale? Para que utilicéis un tema o utilicéis otro, ¿vale? Y no os digo, este es mejor tema que otro, porque el mundo de hoy, simplemente si miráis por internet, todo te intenta vender. Este es el mejor sistema, este es el otro, y no es que sea mejor sistema, es que su capacidad creativa e individual ha creado que una nueva forma de interpretación en la visión de un objeto. Por lo tanto, eso significa que esa persona va a utilizar un método diferente. Uy, veo justamente el cielo desde atrás y me parece bellísimo, hermoso, ¿vale? Continúo así. El más déspota, ¿vale? Puede ser iluminado, y el mayor iluminado puede ser el más cabrón. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo leí Conversaciones con Dios, ¿vale? Se nombraba que Hitler, ¿vale? Que Hitler fue iluminado.
y pudo entender. Cuando llega un puro opuesto totalmente negro, ¡fu! Se reinvierte la fase, pero no solo por eso, ¿vale? Porque yo creo que si lo dejan en vida, ¿vale? Justamente los estados intermedios, todos los seres que justamente van a ir a por él y se lo cargan en la próxima reencarnación, ese tío no hubiera vivido, ¿vale? Entonces no soy partidario de muchas de las cosas, no todas, porque desde mi punto de vista hay muchísimos fallos, ¿vale? Que he tenido que ir desglosando poco a poco a medida que justamente yo he ido trabajando por mí y digo, esto es erróneo, esto no puede ser cierto. ¿Por qué? Porque justamente lo he tenido que comparar con muchas cosas, ¿vale? Pero sí que hay algunos puntos, ¿vale? Que me sorprenden y tienen una lógica tremenda, ¿no? Sobre todo cuando hablan de cómo son la vida en otros espacios, lo creo firmemente en esas afirmaciones, pero otras como el alma, otras como justamente algunas tendencias que he leído no me las creo porque las he tenido que trabajar yo interiormente a base de comparación con otros sistemas, ¿no? Entonces hay cosas que sí, que están justamente en la misma en la misma interpretación que, por ejemplo, el Sutra del Diamante, eh, eh, pero hay otras, o el Sutra del Corazón, en la misma metodología, pero en una vertiente cristiana que lo puede entender un cristiano, y otras justamente vi que era justamente como una gracia divina que quería hacer una entidad llamada Dios, ¿vale? En la que creo firmemente que fueron una agrupación de usuarios que en su día determinaron un plan para que Neil Donald Walsh pudiera hacer su función y justamente utilizaran el medio del alma y de Dios como fuente de realización a la naturaleza de cada ser humano. Creo sinceramente, cada día siento más ese tipo de axioma que podría ser cierto, ¿vale? Incluso se llega a argumentar al final del libro que, claro, Neil llega un momento que lo tengo que hablar porque es muy curioso, porque claro, Neil se queda de piedra cuando justamente todas estas afirmaciones llega un momento que él dice, ¿cómo puede ser? Pero llega un momento en que se le dice, tu libro se va a vender y va a ser éxito bestseller en 37 países, y se dio. Entonces eso es lo que le hizo dudar y justamente dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿No? Entonces, de por sí, él seguramente que se cuestionó muchas cosas de lo que justamente la conciencia que hablaba en su nombre, ¿vale? El que estaba hablando en función que se hacía pasar por Dios. Pero yo creo que fue un grupo de agrupaciones que generaron un sistema de vivencia, ¿vale? Para que se diera el que un medio existencial de puente para que las personas que fueran nueva era se pudieran realizar por sí mismos con ese medio. Esa es mi punto, mi visión particular. Me gustó mucho cómo se narraba, la verdad es que es muy interesante, ¿vale? Me gustó prácticamente mucho y defiendo muchas cosas de ese libro, ¿vale? Pero también defiendo muchas cosas del budismo zen, ¿vale? Porque para mí justamente la función y la llama, yo ya la he vivenciado, y justamente el sistema patriarcal, no porque sea patriarcal, porque el patriarcado justamente correspondió a una vivencia donde justamente había una tendencia que los medios por aquel entonces eran muy violentos, ¿vale? Entonces en la violencia, ¿vale? La única opción era pues enfrentarse a ese medio, ¿vale? Entonces la vida era así, era muy caótica, era muy violenta y justamente la negación, la, eh, la, la, la renuncia era necesaria y forzosa. ¿Por qué? Porque no había medios hábiles. Entonces, por ejemplo, Dogen, es muy bonita la película de Dogen, si podéis verla. Hay una monja que era la esposa de un, os cuento como curiosidad, la esposa de un borracho, y justamente dice, estoy hasta los cojones de esta vida, dice, me voy a hacer monja, y justamente va Dogen y no la acepta, dice, no es tu momento aún, dice, no hay ninguna monja aún que se pueda realizar, y entonces dice, no estás preparada, dice, vete al campo a trabajar con los que trabajan justamente el arado. Por aquella época es el pensamiento, ahora día de hoy es impensable, ¿no? Las monjas se realizan tanto como los hombres, y evidentemente el que fuera maestro zen y no aceptar a una monja era idiota, ¿vale? Pero a día de hoy no, en la película, al final, una película muy bella para mí, me gustó muchísimo, ¿no? Al final, antes de morir, Dogen da instrucciones precisas y dice, coge a la monja y métela aquí, ¿vale? Y hazla justamente que medite. Entonces llega un momento en que la integran dentro del grupo, ¿no?
y entonces supongo que se daría cuenta del error. Eh, Luego escuché en enseñanzas de budismo tibetano que la mujer estaba mayor capacitada para la realización. Yo no creo que sea así, simplemente porque a día de hoy pienso que no por distinción de género, ¿vale? Un hombre o mujer pueda llevar mayor medio de realización, sino que deben de ser iguales en condición, porque las dos energías ambas están dentro de cada ser. Entonces os he constado esto simplemente como anécdota, porque para así que comprendáis justamente lo que defiendo y cuáles son las historias personales que hay dentro de mis composiciones mentales y los maestros y todas las enseñanzas que yo he hecho, ¿vale? En las cuales justamente se basan mis composiciones mentales, mi experiencia en vida y justamente mi postulado, lo que justamente defiendo y cómo es en esencia este personaje, este actor que está justamente actuando delante de la pantalla, ¿vale? Continúo. Punto 9. Así, ya he dicho, llegó un punto de comprensión que yo decía, ¿cómo puede ser que un maestro que sea tan hijo puta realmente pueda llevar tanta iluminación? Justamente porque utilizó el polo negativo y claro, y se encontró los santos, ¿vale? En el polo opuesto, que eran las buenas personas que iban a por él, ¿no? Entonces es muy hábil porque ¿qué se encuentra el sabio? ¿Qué tiene de opuesto el sabio? La ignorancia, los borregos, ¿vale? Entonces el que es sabio, ¿vale? Se tiene que enfrentar a la masa colectiva, que es la masa borreguera, que es justamente la que no comprende y la que carece de carece de sabiduría y es la más ignorante por no entender que los conceptos dualísticos. Si no entiendes Devas y los conceptos dualísticos, ¿vale? Y no hayas primero comprensión de cómo funciona el medio de vida, ¿vale? Luego cualquier cosa que hagas, cualquier función, ya sea un oficio, ya sea ya sea la búsqueda de la verdad o cualquier cosa, no te va a servir. ¿Por qué? Porque no entiendes la indeterminación del mundo y cómo se generan las cualidades y cómo todo es dualístico, cómo empieza un pensamiento, cómo se convierte el opuesto y cómo hay interactuación entre justamente los pensamientos y lo que genera la materia como resultado de opuesto, ¿vale? Entonces ves el enemigo al opuesto y mientras veas al enemigo como el opuesto no hay comprensión de que no es enemigo, sino que es visión diferente y entender y aceptar la visión del opuesto es simplemente decir que hay otra forma de operar y ellos utilizan un método diferente y tú utilizas otro. Entonces no es que tú dudes y tu sistema es incorrecto, sino que tú tienes un sistema correcto y el opuesto tiene otro sistema correcto y un interés diferente porque ve la visión diferente del objeto, lo percibe desde otra panorámica diferente, desde otra mentalidad diferente en la composición de su propia encarnación y justamente eso le lleva a otra comprensión y otra vivencia de lo que es el espacio compartido, ¿vale? Continúo que me queda muy poquito. Así, el maestro de un gran calibre, entonces, bueno, esto ya lo he dicho. Así Judas se hizo santo, en santo se convirtió. ¿Por qué? Porque lo que hizo Jesús fue muy hábil, ¿vale? Dijo, yo me voy a preparar muchas vidas, ¿para qué? Para llevar 12 que son equilibrio y punto medio y luego me voy a llevar al contrario de mí, ¿para qué? Porque justamente hará un acto de aunque me venda, ¿vale? De ser lo opuesto y lo opuesto de por sí también lleva el factor de oscuridad que no por ser oscuro justamente es peor condición, sino que también es fuente de realización y de iluminación, como he dicho anteriormente, ante una mayor dosis, ¿vale? De llegar a lo negativo, esa persona va a ser juzgada porque por toda y negada por todo un colectivo y justamente en la opresión él se va a convertir hábilmente en el opuesto, en sabio y va a tener iluminación. Por eso creo que Judas en sus posteriores vidas se iluminaría como santo, ¿vale? No me cabe la menor duda, estoy segurísimo de eso, ¿vale? Sería un pacto anterior justamente para que se pudiera realizar Jesús, ¿vale? Punto 13. De esa forma, el exceso de sufrimiento y la negación se transformarían en felicidad, ya lo he dicho, y esto ya no hace falta ni que lo lea. Bueno, eso era todo, ¿vale? Correspondía a la nada al número 0, que es justamente tenéis que utilizar. Krishnamurti hablaba mucho de que tenéis miedo de ser nada. Y es cierto, es cierto. Justamente hoy hablaba, digo, pues soy nada, tío, a tomar por culo, ¿vale? Porque digo, no tengo lugar, no tengo realmente, estoy, porque cuando cogí el coche digo, ¿dónde me voy? ¿Dónde peregrino? Digo,
parecido, lo único que puedo hacer es coger el coche y viajar, ¿vale? Con una guitarra. No tengo punto exacto hasta que llegue un día en que justamente me pare y haga justamente la causa que la tengo muy clara de lo que quiero yo realmente al final conseguir en esta encarnación, ¿vale? Y hasta tanto voy a estar haciendo lo posible por llegar a los sitios y en donde pueda y donde justamente haya tenido, haya construido algo hábil, ahí será el momento de empezar a edificar. Pero mientras tanto voy a tener que seguir viajando, ¿vale? Y encontrándome con personas en las cuales me cuentan sus vidas, ¿no? Y os tengo que decir que de las personas que han sido muy gratificantes para mí aquí en Peral de Becerro, eh, me he encontrado de todo, ¿vale? Y justamente muchos me han dicho, estoy hasta los topes aún trabajando en un pueblo, otras son más tranquilas, algunas sí que me han dicho, he hallado felicidad con mi pareja. Y cuando me dijeron eso dije, bravo, ¿por qué? Porque yo no defiendo la pareja, pero una persona que me diga que justamente es feliz con la pareja, evidentemente que digo, perfecto, perfecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos han encontrado un punto de equilibrio entre los dos, en los cuales, y justamente Juanma y Olga, ¿vale? Los voy a nombrar, ¿vale? Son una maravillosa pareja que ayer me atendieron perfectamente, me ayudaron a cargar los móviles, ¿vale? Me dieron un helado, me querían dar de comer y todo, me decían que era que evidentemente estoy muy delgado, pero yo les dije que no cenaba, que evidentemente pues había trascendido en las 3 comidas del día, que comía muy poquito y me podía sostener, ¿vale? Entonces todo esto para ellos es muy difícil de hacerlos comprender, ¿por qué? Porque no tienen la vivencia, pero ellos en su buen hacer, ¿vale? Intenta darte lo suyo, ¿vale? Entonces, guardo lo suyo poco a poco y lo voy suministrando como dosis. ¿Por qué? Porque no es lo mío, ¿vale? Yo no suelo comer, depende de qué cosas me den, ¿vale? Suelo ser muy cauto con el azúcar, intento controlarlo lo máximo posible, comer lo mínimo posible. Entonces, los yogures sí que me gustan desde hace muy poquito, porque tuve que empezar con los yogures después de esos 3 meses de retiro porque no me entraba nada en el cuerpo, de no comer nada. Y ahora mismo empiezo a reequilibrar un poquito, comiendo un poco más equilibrado, no, pero, pero me sostengo muy bien porque en la meditación, lo que habéis visto justamente cuando yo me pongo hacia arriba, recibo prana o tipo de componente, un tipo de componente que a mí me llena más que la comida, ¿vale? Poco a poco, ¿vale? Evidentemente no puedo sostenerlo todo, ¿vale? Cuando me da la gana digo, paso de todo, ¿por qué? Porque he llegado a un punto muy crítico en el que no quiero volver a pasar una situación igual, no quiero volver a generar un trauma simplemente por dejar de comer, tiene que ser una tendencia que se dé en el total equilibrio, ¿vale? Que ya se dará, ¿vale? Pero mientras tanto sigo batallando como puedo, ¿vale? Y buscando el hacer sin hacer, ¿vale? El esfuerzo sin esfuerzo, que es donde todo humano tiene que llevar, ¿vale? En la tendencia normal de reequilibrarse por sí mismo. Y una cosa que os digo, no por trabajar más uno realmente es más eficiente, sino que es justamente en la que en el trabajo gratificante, no por obligación, gratificante de una función, no por obligación, en algo que a ti te gusta porque sí, no porque te obligan, porque tú dices, esto quiero hacerlo yo, ¿vale? Entonces eso, nadie te dice como dices, ¿por qué? Porque tienes pasión por hacer eso. Y si todos hiciéramos eso, justamente el mundo cambiaría felicidad de una forma brutal. ¿Pero qué? ¿Qué has de hacer? Luchar contra el poder que no quiere, que te obliga a la ley de oferta y demanda y a la que ellos justamente determinan qué es lo productivo y que determinan qué es lo que valor, ¿para qué? Para la industria, para los medios, para la evolución de la vida, si no hay comprensión en absoluto de justamente de la vivencia y lo que significa la vida. ¿Qué me vas a contar? Es una visión totalmente personal de lo que tú crees como economista o lo que tú crees como justamente en lo que vayas a postular. Entonces, el no condicionamiento es el que te permite, el filósofo no condicionado, eso significa el que vive en soledad, porque como seas filósofo y estés con pareja, os lo digo claramente, realmente no vas a ser filósofo, y es muy claro, ¿vale? Y os voy a dar la causa, y es que en el momento que interaccionas con otro componente, tú ya vas a defender la familia, vas a defender los hijos, vas a defender justamente lo que le pasa a tu mujer. ¿Por qué? Por afecto.
por afecto, y aunque os parezca complejo, os voy a decir el afecto, ¿vale? Es bonito cuando deja libertad y no somete a las personas, que le dicen, vale, podemos colaborar, pero haz tu vida y yo acepto y respeto tu vida y te doy este sitio para que hagas la vida como a ti te dé la gana y no te voy a juzgar, ni te voy a etiquetar de hippie, ni me da, si así eres feliz, es perfecto. Y me encontré justamente estas personas que Cristina, Juanma, Olga, que justamente Olga y Cristina sobre todo dijeron, no, mientras seas feliz, aquí no juzgamos a nadie, ¿vale? Cristina era la bibliotecaria de Peral del Becerro y justamente puede interactuar muy bien con ella y dice, tienes que ser tú mismo y que nadie te diga cómo tienes que vivir, ¿vale? Y evidentemente ahí, si todo el mundo tuviera esa condición de forma natural, no había problema, pero el problema es cuando nos juntamos, chismorreamos, y en el chismorreo se da justamente el juicio hacia la persona porque crees que es diferente posición y hace un tipo de vida determinada de forma diferente, por lo que crees que esa persona es diferente a ti y evidentemente por funcionar de forma diferente se te cataloga, se te etiqueta y te dice que evidentemente no hagas esa función. El último mensaje de mi hermana fue muy válido y correcto y lo agradezco, ¿vale? Que fue, solo quiero que hagas tu vida y que seas feliz y que encuentres el sitio donde realmente tú puedas estar bien, y se lo agradezco personalmente, gracias a Inma, porque realmente eso a mí me gratifica, el que comprenda que cada uno de nosotros somos diferentes y cada uno tiene una intencionalidad y una forma de ser, ¿vale? Así que espero que paséis un buen fin de semana, me quedan 2 días aquí y continuaré con mis misiones siempre y cuando tenga dónde sostenerme y cómo sostenerme. Un saludo.